Buenas. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo va todo? Disculpen la demora, pero tenía problemas para acceder. Bueno, la clase que viene, les dejé anotado en el campus, sería el examen. No sé si llegaron a leer algo, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿Qué sería acomodar las cosas, Cristian? Bueno, bien. Bueno, no sé si les decía, les preguntaba si estuvieron leyendo algo del material, tienen alguna duda. La idea es que lo que vamos a ver hoy ya no estaría entrando para perdón, para el examen, ¿sí? De la clase que viene. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces con la teoría. Eh, Respecto al examen, en realidad les digo algo más. La idea es que va a haber un cuestionario para que una vez iniciado, de parte de ustedes a través del campus, puedan hacer digamos, elegir las respuestas en base a multiple choice. Y podría haber posibilidad de que tengan que completar algo, ¿sí? Veremos cómo funciona. Yo todavía no pude, digamos, hacer alguna prueba, alguna práctica de cómo funciona, como para ver qué posibilidades existen. Pero bueno, la idea es que se habilite para un horario en particular, ¿sí? Y tengan un plazo de tiempo para contestar las preguntas. La idea es que después de ese horario, dejar habilitado este link o sea, tener este link adicionalmente como para hacer digamos, de estar disponible para consultas referidas a práctica. ¿Sí? No vamos a ver teoría, vamos a ver práctica, con vistas a que, bueno, vayan preparándose también para lo que sería la evaluación práctica. ¿Está bien? Así que, de todas maneras, eso se los dejo anotado en el campus. Igual que el acceso al cuestionario. Bueno, continuamos con teoría entonces. Recuerden que estuvimos viendo en la última clase el protocolo Spanning Tree, ¿sí? STP, donde básicamente aprendimos que se trata de un protocolo que complementa al protocolo de transporte de información, que sería Ethernet, hablando de capa 2, para evitar los loops o bucles que se pueden producir en una red capa 2, ¿sí? Donde sabemos o vimos que sería un problema porque el propio protocolo Ethernet no implementa mecanismos para resolver los problemas que puede causar un loop, ¿sí?
Y además, bueno, también vimos que no hay otro protocolo, salvo este spanning tree que vimos, que de alguna forma enseñe qué caminos deberían tomar las tramas Ethernet, evitando loops, ¿no? Como si pasa a nivel de capa 3, implementando routers, donde tenemos protocolos de ruteo que básicamente eligen caminos libres de loop. Estudiando Spanning Tree, vamos a agregar, como les decía, algunos conceptos que ya a partir de hoy estarían entrando al segundo examen. Vimos que Spanning Tree se maneja con mensajes entre switches que llamamos BPDU, y donde viajaba justamente la información que le es útil a cada switch de la topología para identificar las funciones y estados que deben tener los diferentes puertos de la topología, y de esa manera evitar los loops físicos con una arquitectura, con una topología lógica libre de loops. ¿Sí? Entonces, en ese intercambio de información con los BPDUs, a ver, me dan un segundo. Disculpen, ¿eh? Em, Entonces decíamos que en los BPU viaja la información que termina siendo útil para los switches en definir los roles que va a tener cada uno de sus puertos, y asociado a los roles el estado del puerto cuando se llega a la convergencia, ¿no? A la estabilidad de la red en cuanto a la información de Spanning Tree. Una de las cuestiones que vimos es que dentro de los campos del BPDU había señaladores, ¿no? Indicaciones de qué tipo de información lleva el BPDU, y una de ellas es el hecho de que cuando algún switch, como se ve acá, el S2, detecta un cambio en la topología, hacer que el raíz, que sería el centro de la red desde el punto de vista lógico, se entere de ese cambio y que de alguna manera reenvíe o informe a toda la topología de ese cambio. Ahora, esto sucede de a pasos, ¿no? O sea, el switch que detecta el cambio envía un BPDU, como lo hace siempre, pero en este caso, digamos, como consecuencia del cambio, recuerden que el BPDU, cuando no hay cambios, se envía de todas formas cada 2 segundos en tiempos default, como un mecanismo de saludo, ¿no? De indicar que está activo el switch. Pero en este caso es disparado el BPDU por una notificación, o para una notificación de cambio en la topología, ¿no? De ahí el TCN, es Topology Change Notification. Entonces, el switch 2 envía ese cambio de topología, lo envía, fíjense, por este puerto. Si tuviera otro, habría que ver si ese otro puerto, con este que vemos acá, es raíz o no. El raíz era el puerto que tenía menor costo para alcanzar el switch, que es puente raíz. Entonces, se envía únicamente por el puerto que es puerto raíz, con el sentido de enviarlo por el camino menos costoso, ¿sí? Hacia el puente raíz. Entonces envía una notificación, quien recibe una notificación responde con un acknowledge, ¿no? Avisa de alguna manera al switch 2 de que el mensaje le llegó correctamente. Entonces ese 2 ya queda, digamos, esperando la resolución o la información bajada por el puente raíz para evaluar qué cambios pudiera tener que hacer en el estado o en el rol de sus puertos. D1, una vez recibido el Topology Change Notification, de vuelta, solamente por el puerto raíz, fíjense por acá y no hacia abajo, donde tendría un puerto designado, es que envía el Topology Change Notification, y el C1, que en este caso es el puente raíz, envía el Acknowledge. ¿Sí? Entonces, paso a paso, segmento a segmento, se envía solamente por el mejor camino, el camino menos costoso, la información de cambio a C1.
¿sí? C1 después sí enviará por todos los puertos que tiene conexión un nuevo BPDU donde adapta la información que tenga que adaptar basado en el cambio de la topología. ¿Mm? Y otra vez, con toda la información de BPDUs, es que ocurre que cada switch calcula con el algoritmo de Spanning Tree el rol y el estado que tiene que tener cada uno de esos puertos. ¿Sí? Esa notificación, decimos que es un broadcast, ¿no? En principio solamente el switch 2 envía el mensaje de cambio dirigido únicamente al puente raíz, ¿no? Que lo sabía de antemano. ¿Cómo sabía quién es el puente raíz S2? ¿Se acuerdan? ¿Por qué S2 sabe quién es el puente raíz? Lo tenía en la tabla, ¿no? Claro, tenía información, ¿no? De información de Spanning Tree. De hecho, nosotros podemos verificar con un comando, ¿no? Show Spanning Tree nos muestra información de Spanning Tree y nos dice quién es el puente raíz. ¿Sí? Y esa información obviamente la obtuvo porque había llegado en algún BPDU anterior. Entonces, le mando un mensaje dirigido, ¿sí? al puente raíz, no solamente a él. Entonces, fue un mensaje que fue por el mejor camino. Ahora el C1 recibió un cambio, una notificación de cambio, entonces tiene que avisarle a todos los switches que componen la topología de esa información, de esa nueva información, que puede en algún caso modificar o no el rol que pueda tener algún puerto en algún switch. ¿Sí? Dependerá de qué tipo de cambio hubo. ¿Sí? Por ejemplo, si este switch se le conecta un nuevo switch donde en realidad no cambia, no genera un bucle, nada, en definitiva la resultante va a ser exactamente la misma que antes para cada uno de los switches. Pero si se agregó, no sé, un enlace entre S2 y S3, la notificación va a llegar y con la nueva información seguramente puede haber un cambio de rol en alguno de los puertos que permiten conectar a S2 y S3. ¿Se entiende? O sea, solamente lo envía si tiene que evitar un loop. Si no, no. No, no, siempre, recuerden que el BPDU se envía permanentemente, en principio, con información, si se quiere, repetida, pero con la idea de que cada switch sepa que el switch vecino está activo, ¿no? Y eso al mismo tiempo permite identificar a cada switch de que no hubo cambios en la topología y todo queda como está. Ahora, si hay un cambio, ¿sí? Ese cambio llega al C1, al puente raíz en este caso, Sí. y podría llevar esa notificación algún dato de, por ejemplo, que hay un menor costo para llegar por otro camino al C1, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese cambio va a llevar nueva información que el C1 va a sincronizar y bajar a toda la topología para que nuevamente cada switch tenga en cuenta esa información y tenga que volver a calcular el rol de sus puertos. Bien. ¿Sí? Bien, ahora, existen variantes de implementaciones de Spanning Tree. Nosotros estuvimos hablando hasta ahora de la implementación base estándar, que es la 802.1D de la IEEE, ¿no? Es un estándar. Pero como en muchas otras implementaciones o características de protocolos, no necesariamente Spanning Tree, hay desarrollos generadas por fabricantes y otras que terminan siendo generadas por un ente estandarizador y algunas que en realidad las genera primero un fabricante y después derivan en que sean estandarizadas para que sean utilizadas por otros fabricantes también. Entonces Cisco, en esta carrera en el tiempo, digamos, fue generando desarrollos propios, ¿sí? Algunas fueron anteriores a algún desarrollo estándar y otras fueron con base a algún estándar, ¿no? Entonces acá vemos una diferencia
Obviamente con otros fabricantes como Huawei, por ejemplo, también existen soluciones propietarias. Pero bueno, obviamente como estamos trabajando con la currícula de Cisco, acá se habla puntualmente de la de Cisco y vemos que abajo aparecen las estándar, ¿sí? Y como lo van a ver incluso acá en el material, van a ver que algunos están basados algunas de Cisco basadas en el estándar y al revés también. Fíjense, las de Cisco serían la llamada PVCT, PVCT Plus o más, PVCT Plus rápido, ¿sí? Y la estándar es la RCTP, MSTP. Cada uno tiene alguna característica. PVCT, ¿qué es? Es Per VLAN Spanning Tree. Es decir, es una instancia de Spanning Tree por VLAN que pudiera haber en la topología, ¿sí? ¿Esto qué sería? Y bueno, la posibilidad de que la resolución de quién es el puente raíz sea distinta y obviamente los roles de cada interfaz sea distinta para cada una de las VLANs que tuviera en la topología. Porque hasta ahora siempre hablábamos de Spanning Tree y comentábamos que podría haber un cambio en el ID de cada switch, ¿no? Que llamamos Bridge ID, donde estaba involucrada la VLAN, ¿recuerdan? Ahora vamos vamos a volver a ver el formato, pero no vimos bien o más en detalle, digamos, qué valor podría tener eso. Bueno, el tema es que si no tenemos esa opción, Spanning Tree corre una vez, ¿sí? Y se resuelve, y no importa las VLAN que hubieran, siempre se resuelve de la misma manera. El puente raíz va a ser uno, ¿sí? Y los roles de los puertos de los otros switches van a quedar de una manera, y tal vez para una VLAN no sea, para alguna VLAN no sea conveniente que el árbol se arme con esa resolución, ¿sí? Entonces, el hecho de poder tener una instancia Spanning Tree por VLAN me da la ventaja de que, de alguna manera, yo manipulando la prioridad del ID de cada switch, pudiera elegir la mejor manera posible de armar el árbol para cada VLAN, ¿sí? Al mismo tiempo, al haber redundancia, yo de alguna manera puedo decir, por ejemplo, que en un camino vaya tráfico de una VLAN y por otro camino tráfico de otra VLAN, ¿sí? No sé si alguien me habló o fue ruido nomás que se filtró. Bueno, y bueno, fíjense, en Per VLAN Spanning Tree, en el primero, hay unas extensiones, dice acá, ¿no? Unas características relacionadas a Spanning Tree que implementó Cisco como adicionales al estándar y a la idea concreta de Spanning Tree, que de alguna manera brindan algún tipo de ayuda aparecen acá, Backbone Fast, Uplink Fast, Port Fast, ¿sí? Que al ser propietarias y no estar incluidas digamos, totalmente sobre el estándar de la IEEE, no los incluimos en el temario, ¿sí? Ahora, hay otro desarrollo de Cisco que es el Per VLAN Spanning Tree Plus, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, una variante de Cisco en el cual los enlaces troncales para Cisco originalmente eran a través de un protocolo llamado ISL, ¿sí? Y ahora se incluye la posibilidad de soportar enlaces troncales del estándar que habíamos visto, 802.1Q, ¿sí? Y se agregan otras mejoras de protección de BPDU y en el puente raíz, ¿sí? de Cisco también. Después tenemos el Per VLAN Spanning Tree Plus rápido, ¿sí? Y este rápido deriva de el RCTP que tenemos acá, que significa Rapid Spanning Tree, ¿no? Por eso dice que está basado en el estándar 802.1W, ¿sí? Que es este de acá, ¿no? Tenemos el nombre por un lado y la identificación del estándar, ¿no? Que es el 802.1W. ¿Cuál es la idea del rápido? Justamente que sea más rápido que el estándar base, que era el 802.1D, ¿sí? ¿Se acuerdan del tema de la rapidez? Tenía que ver con los timers que se manejan para Spanning Tree, en el cual se da timers para el envío de los BPDUs, que era de 2 segundos, en condiciones normales de la red, o
el tiempo de reenvío, el forward delay, el retardo de envío, forward delay, ¿sí? Que involucra también spanning tree, para tener una transición de un estado de bloqueado a envío en un puerto. En el caso del Rapid Spanning Tree, bueno, que es un estándar, bueno, acá tienen el año en el cual se definió, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, justamente lo que estábamos diciendo, tener mayor velocidad en la convergencia, ¿sí? Del Spanning Tree. Decíamos que tenían que pasar unos 20 segundos para que si un switch deja de enviar BPDUs a sus vecinos, el vecino se dé cuenta que no está más ese switch, ¿sí? Que piense, digamos, que considere que tiene que hacer un cambio en el estado de sus puertos. Entonces, tenemos 20 segundos por un lado, pero en realidad después, antes de pasar a un estado de envío, había dos estados, que era de escucha y de aprendizaje. Y esos estaban regidos por el timer de retardo de envío, que era de 15 segundos, ¿sí? Cada uno. Entonces tenemos otros 30 segundos. Entonces en realidad puede pasar que haya 50 segundos que la red está totalmente bloqueada o una parte bloqueada, esperando de que haya una convergencia en la información y de esa forma se recalcule el estado de cada uno de los puertos. Y 50 segundos para las aplicaciones de hoy en día es una eternidad, ¿no? Entonces, la idea de Rapid Span Entry era mejorar esto, ¿sí? Hay unas implementaciones genéricas de las que había desarrollado Cisco, que están acá arriba, ¿sí? Y se incorporó como una evolución del estándar, lo cual hace que si yo habilito Rapid Span Entry y tengo un sector de red con switches que no tienen esa funcionalidad, pero sí la base, la original, sea compatible todo. ¿Sí? Bueno, y después, fíjense que acá no se habla de una instancia de spanning tree por cada VLAN, ¿no? Acá básicamente se habla de mejorar los tiempos. ¿Sí? Después apareció otro estándar que es el MSTP, que esto es múltiple instancia de spanning tree. La idea es que no solamente haya rapidez, sino que además por cada VLAN, o digamos, mejor dicho, por grupos de VLAN, yo pueda mantener una instancia de spanning tree y así resolver y poder elegir mejores raíces, puentes raíces, para diferentes VLANs. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Más o menos. ¿Dudas? Es un poco trabalengua porque son cosas muy parecidas, ¿no? Acá Sí. lo que tiene que, claro, tener en cuenta es básicamente los estándares fundamentalmente, de qué se tratan, ¿sí? Ya, Obviamente ese, son evoluciones, ¿no? Del estándar original, que era este, ¿no? Que tienen en principio la bondad de acelerar los tiempos y por otro lado darme mayor flexibilidad en la elección de la topología lógica que va a quedar una vez que Spanning Tree resuelva la función de cada switch y de cada puerto. Sí, vas a preguntar algo. ese no, no acepta varias VLAN. No, RSTP. claro, Es una sola red. claro, es una sola instancia, ¿no? O sea, la instancia nos referimos al proceso que corre cada switch basada en la información de BPDU para resolver la función del switch y de cada puerto. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito basado en el PBST Plus, que es el de Cisco, ¿no? Vuelvo atrás un poquito. Están ahí, ¿no? ¿No se cortó? Uno que estamos. Ah, bien, listo. Había un micrófono abierto y al cerrarse suena todo bastante silencio. Entonces pensé que se había cortado. Bien que el PBST Plus es un desarrollo de Cisco, pero sirve para interpretar, ¿sí?, cómo funciona el MSTP o incluso el RSTP. Fíjense, ¿cuál sería la idea del PST Plus? Sería per VLAN Spanning Tree Plus. El Plus viene de la funcionalidad de rapidez también implementada por el RSTP.
Pero fíjense, en esta topología, que es sencilla, obviamente, la idea es entender cómo funciona esto, hay dos VLANs, ¿no? La azul y o violeta y la naranja, que serían la VLAN 20 y la 10. ¿Sí? Tenemos enlaces troncales, por lo tanto, para poder llevar tráfico de ambas VLANs entre switches. Pero yo podría, en este ejemplo, podría pretender que digamos, obviamente acá hay un loop, ¿no? Y podría haber un loop, o hay un loop físico para las dos VLANs, ¿no? Entonces yo podría dejar una sola instancia, podría tener 802.1D corriendo, y listo, con eso, una sola instancia de spanning tree se corre en cada switch, y con la información que viene se eligió, no sé, este o este, por ejemplo, como raíz, y obviamente quedaría una topología árbol lógica, que sería por ahí con estos dos vínculos activos, ¿sí? Y listo, ¿no? Acá un puerto activo y otro puerto bloqueado, ¿no? Uno en forwarding y otro bloqueado. Entonces, de alguna manera se rompe el bucle para las dos VLANs. Pero me podría servir, ¿sí? Que en realidad no tener un camino ocioso, sino tener los dos caminos activos, ¿no? Balanceando el tráfico. Y podría decir que me quede activo este link y bloqueado este link para la VLAN 20 y al revés para la VLAN 10. ¿Sí? Como dice acá, ¿no? Por acá tengo activo para la VLAN 20, pero bloqueado la 10, y acá tengo bloqueado la 20 y activo la 10. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo le puedo lograr eso? Bueno, en realidad es como que cada switch tiene que pensar dos veces en este ejemplo, una para la VLAN 10 y otro para la VLAN 20. ¿Sí? Ahora, obviamente, si la información que circula en BPDUs es igual, idéntica para cada VLAN, obviamente se va a resolver todo de la misma manera. Entonces, de alguna manera, yo pretendo que este sea el raíz para la VLAN 20, este sea el raíz para la VLAN 10, y obviamente el árbol se va a formar desde otro punto de origen, entonces la topología lógica quedará distinta. ¿Sí? A mí me cuesta ver el árbol ahí. Bueno, el árbol acá es muy sencillo, ¿no? Porque este sería la raíz para la VLAN 20, sería la raíz, y ¿cómo sucedía el algoritmo? Digamos, ¿cómo corría el algoritmo? A partir del raíz, ¿qué decíamos? Que todos los puertos del raíz, y esto sería para la VLAN 20, se pone en un estado de designado. ¿Eso qué significaba? Que al otro le quedaba En principio designado, cuando todo converge, significa que el estado, no el rol. El rol es designado. El estado es de forwarding o de envío, digamos, funciona normal, ¿sí? Ahora, los otros dos switches que no son raíz, sería el S1 y S2, tienen que elegir un puerto raíz, ¿no? Entonces tendría dos puertos, tendría por acá y por acá. Y este tendría por acá y por acá. Bueno, ¿en qué se basaba para elegir el puerto raíz? El costo. En el costo de los caminos. Entonces tiene un costo por acá y otro costo por acá. El menos costoso sería este. Por lo tanto, este switch pone este puerto como raíz. Este switch, ¿qué hace? Hace lo mismo, ¿no? Dice, para ir hasta el raíz, hasta el puente raíz, tengo este camino y tengo este camino. ¿Sí? Entonces, como tengo menos costo por acá, este puerto es puerto raíz. ¿Sí? Entonces ya cada switch que no es puente raíz tiene su puerto raíz. Por lo tanto, tienen que elegir para los otros puertos otra función. Y tratan de poner sus otros puertos como designado. El designado es el puerto que por cada segmento va a poder dar conectividad hacia el puente raíz. Entonces, fíjense, en este segmento teníamos un puerto designado que era este. En este segmento también era este. Falta para este segmento. Podría ser que lo ponga S1 o lo ponga S2. A través de la BPUs, ¿sí? Se define que el que tenga menor bridge ID es el que pone para este segmento el puerto designado. Por lo tanto, acá, bueno, suponemos que este va a ser el que tenga menor bridge ID, por lo tanto queda este puerto como designado, ¿sí? Y como este switch a este puerto no lo puede poner raíz, no lo puede poner designado,
lo pone como no designado, que en definitiva tiene la función o el estado eh, de bloqueado. Entonces, fíjense que la topología lógica o el árbol acá es, la raíz es este, para la VLAN 20, una rama por acá, una rama por acá, y una rama en realidad que no termina de llegar hacia el S2. Ahora, para el S1, el razonamiento sigue siendo lo mismo, nada más que la información es otra. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a tener el valor del bridge ID menor y por lo tanto este va a ser el raíz para la VLAN 10. Y siendo este para la VLAN 10 el puente raíz, ¿qué tiene que hacer? Como primer paso en el algoritmo de Spanning Tree. ¿Quién arriesga? No entendí bien la pregunta, ¿cómo fue? Digo, a partir del, o sea, cada vez que, o sea, cuando el switch tiene o los switches tienen la información de Spanning Tree, tienen que correr el algoritmo de Spanning Tree, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Y ven quién es el root bridge. Claro. Entonces, Para esa VLAN va. claro, para esta VLAN en este caso, la VLAN 20 la vimos recién. Para la VLAN 10 la información es otra, ¿no? Porque vamos a tener que este, o queremos que este sea el puente raíz, ¿sí? Entonces, a partir de eso, el puente raíz tiene que hacer algo. ¿Qué es lo primero que hace? Se postula él como root bridge Bien, y manda las RPDU. eso lo hace, claro, siempre todos en realidad mandan MPDU, ¿no? Donde cada uno, en el origen todos se postulan como puente raíz, pero todos van deduciendo a partir de la información del otro si son o no son puente raíz, si siguen quedando o no puente raíz. Entonces acá, digamos, todos los tres mirando la información que corresponde a la VLAN 10 se dan cuenta que este es el puente raíz, ¿no? Entonces, este como puente raíz, lo que tiene que hacer es poner todos sus puertos como designado, en un rol de designado. Pero fíjense que para la VLAN 20, no, este puerto no es designado, y este tampoco. Perdón, este sí, dijimos que era designado, ¿sí? Este era el root, pero para la VLAN 10 lo ponen designado. Ahora, switch 3 y switch 2, para la VLAN 10, no son puente raíz, por lo tanto ellos tienen que hacer ¿qué cosa? Tienen que elegir un puerto raíz. Bien, ¿y qué hacen entonces? Se fijan el menor costo hasta el root bridge. Claro, claro. Entonces, se fijan en el costo y para ese 3, ¿quién sería entonces el puerto raíz? ZM04. Claro, bien. Y para después ese tiene 2, que, bueno, ahí parece 2, el 2. exacto. Bien. Y después, ya está, ¿no? Tienen un puerto raíz, tienen que ver el rol que toman los otros puertos que le quedan, ¿no? Puede haber un solo puerto raíz por switch, que no es root. Entonces dice, bueno, a ver este otro, ¿será o no será designado? ¿Sí? ¿De qué dependía que sea o no designado? Y para este también. Del bridge ID. Del bridge ID, ¿no? Entre estos dos que comparten un segmento y puede haber un solo puerto designado, mirando información de BPDU, tienen que detectar quién tiene el menor bridge ID. ¿Sí? Y acá asumimos que este va a tener el menor bridge ID, entonces este pone el puerto designado. Por lo tanto, este no puede ponerlo como raíz a F03, no lo puede poner como designado, por lo tanto queda como no designado. ¿Sí? Entonces, fíjense que los árboles quedaron, para ese 3 quedó esta rama y esta rama, para ese 1 quedó esta rama y esta rama. ¿Se ve ahora? Sí, sí. Bien. Entonces volvemos a refrescar este dato, ¿no? Fíjense, originalmente el bridge ID estaba conformado por un valor llamado prioridad,
que tiene 2 bytes y es administrativo y hay un valor default, ¿sí? Que es 32.768, ¿sí? Que es el valor medio, acá lo tienen, miren, es el valor medio de todo el valor, los valores posibles. Y además la MAC address del switch. La MAC address siempre es distinta, no hay 2 MAC address iguales en los diferentes equipos. Y esto sí podría ser igual porque si lo dejamos por default, por ejemplo, quedan 32.768. Ahora, en las nuevas versiones de Spanning Tree, como la idea era tener instancias distintas para poder discriminar Spanning Tree por cada VLAN, lo que se modificó es justamente esta parte del original 802.1d. Entonces, qué se tiene? Que ahora el Bridge ID, esos 2 bytes se abren en 2 campos de 4 bits y 12 bits, que desde el punto de vista decimal siguen trabajando en conjunto, ¿sí? Pero cuando yo lo modifico, lo único que voy a poder modificar para jugar con quién tiene menor prioridad es esta parte, y esta otra parte va a estar dada por el ID de sistema extendido, que no es más que la VLAN, el número de VLAN, sobre la cual se está enviando información, ¿sí? Entonces, si yo quiero modificar una prioridad en un switch, lo voy a poder hacer por bit diferente, digamos, referido a diferentes VLANs. A un switch le voy a poder dar una prioridad baja para una determinada VLAN, y una más alta para otra VLAN, por ejemplo, ¿sí? Y este valor, ¿sí? Como es la parte más significativa, digamos, son los bits más significativos de los 2 bytes, ¿sí? Son 4 bits, va a tener un valor decimal que va saltando de 4096 en 4096, que es el valor, el peso que tiene el primer bit que tengo en este campo en los 16 bits totales, ¿sí? Este, que tenemos de el ID de sistema. ¿Está bien? Bueno, acá hay un ejemplo, fíjense. Tenemos para la VLAN 10 y 20, 10 y 20, 10 y 20, ¿no? Tenemos la VLAN 10 y 20 en toda la topología. Pero en este switch, entonces, si tengo 2 VLANs, el bridge ID depende de la VLAN, este valor o este valor. La MAC es la misma siempre, es la MAC address base del switch, ¿sí? El valor de prioridad, que es el default, es el administrativo, pero el ID extendido está relacionado a la VLAN. Como tengo 2 VLANs, automáticamente aparecen 2 Bridge ID. Si todo está por default, en este ejemplo, ¿sí? La elección para cada VLAN del puente raíz, ¿de dónde va a salir? Y de la MAC De la address. MAC address. O sea que la prioridad y la VLAN va a ser la misma para todos, la MAC address menor va a ser la que desempate. Entonces la MAC address menor, supongamos que sea esta, de los 3, para esa VLAN va a ser este. Pero para la otra VLAN lo mismo, porque para la otra VLAN, la 20, si todos tienen la misma, ¿cómo es? La misma prioridad y van a estar mirando la VLAN 20, de vuelta, este va a tener la menor MAC address, ¿sí? Entonces, yo de alguna manera voy a querer hacer lo que está dibujado acá. Quiero que este sea la raíz para la VLAN 20 y este la raíz para la VLAN 10. Por lo tanto, lo que voy a hacer es tocar esto para que sea menor para una VLAN en este y para que sea menor en otra VLAN en este. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, seguimos. Bueno, fíjense, esto es el caso de un switch Cisco, ¿no? Particularmente el modelo 2960, en la mayoría de los modelos Cisco es similar, en otros fabricantes puede cambiar, ¿no? Pero fíjense, configuración predeterminada referida a Spanning Tree. Spanning Tree está habilitado en la VLAN 1. Toda la información de BPDU viaja en lo que sería la VLAN 1, que es la VLAN default del switch, ¿no? En principio no hay otra VLAN que la 1 en todos los switches. Entonces la información de Spanning Tree viaja siempre, el BPDU viaja siempre dentro de esa VLAN.
cuando yo genero VLANs, el BPU sigue viajando en la VLAN 1. ¿Está bien? Nada más que va a llevar información de otras VLANs también. ¿Sí? Después el modo default de Cisco es este. No significa que no soporte los estándares, yo lo puedo modificar, pero bueno, este es el default. La prioridad del switch, bueno, ya lo dijimos, el default es 32.768. Los puertos, ¿sí? A veces desempatan, ¿no? Los puertos, entre puertos del mismo switch desempatan por prioridad, lo habíamos visto ese caso también. La prioridad default es 128. Los costos, bueno, acá los vemos por default. Todo esto es modificable, configurable. Bueno, acá veo que está repetido. Estas dos líneas están repetidas, ¿no? Esta es la misma que esta y esta es la misma que esta. Y los timers también vienen por default en estos valores. ¿Sí? Habíamos explicado, ¿no? Porque estos tiempos en el estándar original tenía que ver con la cantidad de, o lo que llamamos diámetro de la red, la cantidad de saltos de capa 2 entre dos puntos cualesquiera de la red, y ajustar o tener los timers apropiados para que la información de Spanning Tree alcance todo el tamaño de la red y que no haya, o evitar loops de capa 2. Bien. Bueno, de vuelta, volvemos a esta topología sencilla para que se entienda. Fíjense, la idea es que haya puente raíz para la VLAN 20 en este S3, pero sea el secundario para la 10. Y acá al revés, para la 10 este sea el raíz y secundario para la 20. Y este en principio no es ni raíz ni secundario. ¿Qué significa que sea secundario? Y que si se cae el root bridge, tenga una prioridad, un bridge ID suficiente como para ganar de S2. Claro, claro, totalmente. Y acá suelto se ve, digamos, raro de por qué estos dos, pero traten de imaginarlo en una topología jerárquica, ¿se acuerdan? Donde estos por ahí son los switches de agregación, por ejemplo, ¿no? O de core, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los switches de core normalmente son, obviamente estarían en un lugar centralizado, entonces me conviene que sean la raíz del árbol, ¿no? La mayoría del tráfico va a estar pasando por ahí, me interesa, o sea, físicamente, ¿no? Estaría pasando por ahí. Entonces me interesa que no estén bloqueados los puertos del core. Por más que el tráfico después va a terminar llegando, pero me conviene que sea el camino más directo, lo más directo posible. Entonces me conviene que estos dos sean raíz, ¿sí? Digamos, para las diferentes VLANs, y que los otros, digamos, que uno sea backup del otro para esas VLANs, y que estos otros no sean raíz, ¿no? Que puede ser un equipo de acceso, por ejemplo, ¿no? Si fuera un equipo de acceso, todo el tráfico de la red importante, que por ahí está yendo de una zona a otra, estaría pasando por un switch chico de acceso de usuarios. Entonces me interesa que no sea, ¿no? Tiene que ver con cuestiones de diseño todo esto también. Entonces, bueno, fíjense, ¿cómo configuraría eso? Bueno, había dos maneras, habíamos visto que había dos formas, pero una forma fácil es al switch 3, por ejemplo, ¿no? Que era este de acá, que quiero que sea raíz para la VLAN 20, le pongo spanning tree, fíjense, en modo global, spanning tree, VLAN 20, root primary. Esto me aseguraba de que a partir de cualquier información de Bridge ID, este se configura con el valor menor de Bridge ID. ¿Sí? Pero para la VLAN 10 sea el secundario, ¿no? En el S3. Y el S1, que es el otro, este de acá, quiero que para la VLAN 10 sea root, de manera primaria y secundaria para la 20, ¿no? En el S1. ¿Se ve? Bueno, y la otra forma era poniendo, en vez de poner primary y secondary, pongo un valor. En este caso el valor menor yo decía que iba de asaltos de 4096, ¿sí? El valor de prioridad. Entonces, el menor valor posible sería este. Con este otro caso, lo que hace es configurarse con el menor valor de lo que ve en la red, que no necesariamente es el menor valor de todos posibles. Con este valor pongo en forma absoluta, digamos, el valor 4096. Bueno, S3, por ejemplo,
le pongo este valor menor para la VLAN 20 y en S1 el menor valor para la VLAN 10. Bueno, y vuelvo a verificar con el comando que veníamos viendo, ¿no? Yo spanning tree. Fíjense, estoy viendo para la VLAN 10. Si yo no pongo ninguna opción a este comando, veo todas las VLANs una tras de la otra. Bueno, acá estoy viendo en principio, ven que dice se omite el resultado porque hay más salidas. La VLAN 1 faltaría primero, que no se ve. Estoy mirando para la VLAN 10. En principio que el S1 quedó como el root, ¿no? Lo veo porque veo que el root ID tiene la MAC address de él mismo. Y además me lo dice acá abajo el comando, ¿no? Este bridge es el root. Entonces cumplí lo que buscaba, ¿no? Que el S1 sea el root para la VLAN 10. ¿Qué pasaría con la VLAN 1, por ejemplo, que no estamos viendo acá? Y que no hemos configurado con estos comandos. Quedaría por default todo. Claro, en principio quedaría por default, ¿no? Y por default, ¿quién quedaría como root? Y el que tenga la macabra es más chica. Exacto, bien. Bueno, y en la configuración global del equipo, ¿no? Donde veo todo lo que se le fue configurando, también veo en una parte, fíjese que se omite el resultado para no mostrar todo, veo cómo quedó la parte de spanning tree, ¿no? Veo, para la VLAN 1 es un valor que acá no vemos que sea el default, pero bueno, no, hay un valor, estamos en ese 1, para la VLAN 10 está en 4096, para la VLAN 20 otro valor. ¿Sí? Entonces, fíjense que vemos el modo, ¿no? Per VLAN spanning tree. Bueno, entonces, les decía, la idea de hoy es hablar del protocolo spanning tree. ¿Qué era entonces? ¿Qué era RSTP? ¿Se acuerda alguno de lo que dijimos? RSTP es otra opción de spanning tree, pero que es desde la IEEE. ¿Sí? Es un estándar. Y es el estándar 802.1W. ¿No? El 802.1D es el base, el original. El 802.1W identifica la variante rápida del original. De hecho, lo llamamos Rapid Spanning Tree. Bueno, entonces, la idea de en esta variante, la idea era acelerar todo y para eso se introducen cambios, ¿no? Sin modificar las cuestiones que vienen heredadas del 802.1D para que sea compatible, pero se introducen cambios. ¿Sí? Los cambios es que empieza a no tenerse en cuenta los timers, que son, si quiere, lentos. Entonces, la clase que viene sería la original. anterior al... Se cambia información o los roles, ¿sí? de los puertos, hay modificación, ¿sí? Y incluso desaparecen algunos estados. Ahora vamos a ver las características, la comparación. ¿Está bien? Bueno, a ver acá. Fíjense, es un protocolo que se prefiere porque es más rápido. Por ahí justo estoy viendo que integra propiedades de Cisco de manera transparente, ¿no? Además, ahora hay propuestas y acuerdos que no existían en la versión original en cuanto a el estado o rol, digamos, que un switch le propone al otro en cómo debe quedar un puerto. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco el procedimiento ese. Vamos a ir a lo que tiene que ver con el estándar. Bueno, lo que ya les decía, ¿no? Define estados y funciones distintos de puerto respecto a el 802.1D, a pesar de que es compatible. Como dice acá, ¿no? En general no hay demasiados cambios. El formato del BPDU es igual, ¿sí? Y no atiende los temporizadores que habíamos visto, ¿no? El retardo de envío, el max age que había en 802.1D, ¿sí? Tampoco considera esos timers, ¿sí? Con el fin de acelerar todo el proceso. Bueno, acá aparece, ¿no? Hay un campo que es señaladores dentro del BPDU,
de un byte, 8 bits, ¿sí? Donde está este tema de el envío de información de puerto, la propuesta de información del estado de puerto y función, y el acknowledge o acuerdo que puede dar el otro, ¿no? En el original eso no está. Entonces, fíjense, cambio de topología, ¿sí? Es en el primer bit. En el segundo bit hay una propuesta. Si está seteado, dice, bueno, te estoy proponiendo tener esta función de puerto. Entonces, depende de la combinación de los bits 2 y 3, ¿sí? Le está diciendo, yo voy a hacer, no sé, un puerto alternativo, que es un nuevo rol, o raíz o designado, ¿sí? Después le indica el estado en el cual está el puerto. Aprender, enviar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Learning o escucha, acá escucha desaparece, enviar es el estado normal, ¿sí? Y si hay una respuesta, digamos, de que está, digamos, quien recibe esta información, digamos, de la propuesta del otro y está de acuerdo en esa propuesta, hay un bit para eso. Setea el bit 6 en uno y le dice el otro, listo, quédate vos con la función que me estás diciendo, ¿sí? Cuando hay un cambio de topología, ¿se acuerdan? Topology Change Notification, hay un acknowledge, ¿sí? Entonces, la idea es que ambos equipos estén seguros de que la información llegó y por eso existe el acknowledge, ¿no? Que existe desde el principio. ¿Se entiende esto? Cambia el número de versión, ¿sí? Para Rapid Span Entry, para el estándar está en 0, el ID de la versión del protocolo. Para el caso de Rapid Span Entry se va a 2. Entonces desde acá vemos el ID del protocolo. En 2 bytes es el valor 2. Bueno, entonces fíjense, en Rapid Span Tree, los puertos se los considera de dos maneras distintas. Son los llamados puertos extremos, o de borde sería, ¿sí? O puertos punto a punto. Fíjense, los de borde, como es de esperar, están en el borde de la red, ¿no? Les llamamos puertos extremos. Son los que uno como administrador define o sabe que nunca va a haber un switch. Por lo tanto, de alguna manera yo ya como administrador sé que no se va a provocar, o considero que no se va a provocar un loop. Entonces yo tengo posibilidad de avisarle, ayudarlo al switch, ¿no? Diciendo eso, para que no tenga que andar haciendo cálculos en esos dos puertos y de alguna manera rápidamente cambie de un estado de envío inmediato, sin necesidad de que tener información de PDUs y demás de otros switches y definir el rol, ¿sí? Eso desde el punto de vista de Cisco se lo configura, se avisa digamos, de manera administrativa con el comando port fast en el puerto, ¿sí? Que lo ven ahí abajo. Bueno, si yo saco el mouse no se ve, ¿no? Pero dice spanning tree port fast, la última línea. En el puerto le estoy avisando al switch que ese puerto, digamos, una vez que conecto algo, que vaya directamente a estado de envío inmediato, ¿sí? Forma parte de Spanning Tree, pero digamos, el administrador lo está ayudando a que lo resuelva rápidamente, ¿sí? No es que no forma parte de Spanning Tree. Y estos puertos son puertos que no son de extremo. Entonces yo ahí no digo nada y Spanning Tree tendrá que avanzar con el algoritmo para resolverlo como veníamos viendo. Bueno, acá también, ¿no? Podríamos decir que estos son puertos extremos. A pesar de que si estos son conexiones a, por ejemplo, a escritorios en una oficina, el riesgo de que haya un loop podría estar, ¿se acuerdan? Alguien conecta un switch nuevo por acá en la oficina y alguien conecta sin querer o queriendo, digamos, a ese switch y se genera un loop. Entonces, en este caso yo podría no definir que sean puertos extremos estos de acá. ¿Sí? Después aparecieron guardas a todo esto, ¿no? Yo puedo decir que sea extremo, ¿sí? Entonces digo, uy, bueno, cuando alguien conecta una PC se levanta rápido. Pero supongamos que alguien en realidad conecta un switch. Bueno, lo que hay como solución a eso es que este puerto tiene una guarda que dice, si llega a aparecer, si se conectó un switch,
va a tener que venir un BPDU. Si viene un BPDU, lo inhabilita el puerto. ¿Sí? Directamente lo deshabilita. Entonces no va a haber loop. Ahora, lo malo de eso es que si en realidad alguien pone un switch que no corre, no tiene habilitado o no soporta spanning tree, nunca va a venir un BPDU, por lo tanto el loop se forma. ¿Sí? Bueno, seguimos. Por otro lado, también se fija también los tipos de enlace, ¿no? Se definen dos tipos de enlace. Los tipos de enlaces serían, acá lo tienen, punto a punto y compartido. Tiene que ver con el tipo de modo duplex de la interfaz. Automáticamente, si ve una interfaz en half duplex, lo considera como compartido. Y si es full duplex, lo toma como punto a punto. ¿Sí? Entonces, basado en el rol del puerto, va a mirar o no va a mirar el tipo de enlace. Que lo puedo modificar por comando también, pero si no lo hago, por el modo duplex, lo determina. Fíjense, los puertos raíz no utilizan el tipo de enlace. ¿Sí? No le importa el tipo de enlace. La idea es que el puerto raíz siempre tenga una transición rápida al estado de enviar, ¿sí? Para poder alcanzar al puente raíz. Los puertos alternativos, que es un rol nuevo que no vimos todavía, y de respaldo, no utilizan tampoco el tipo de enlace. Los puertos designados son los que en definitiva miran el tipo de enlace. En ese caso solamente pasaría a un estado de enviar si el tipo de enlace es un enlace de tipo punto a punto. O sea, en este caso, por ejemplo, este puerto sería designado, mira el tipo de enlace, es compartido, ¿sí? Entonces, como es un enlace del tipo compartido, fíjense que porque acá hay un hub, ¿sí? Podría estar habiendo un loop acá, ¿sí? O incluso en esta zona. Por lo tanto, este mira primero, antes de definir que tiene que ir a un estado de enviar, trata de resolver spanning tree y no ir directo a un estado de envío rápidamente. Me paran si hay dudas. Bien. Ahora bien, veamos los roles, o los estados, ¿sí? Los estados cambian, ¿sí? Nosotros teníamos en el estándar original, teníamos bloqueado, que era que no pasaban las tramas de datos, teníamos de escucha, que era para que después de un determinado tiempo el switch por ese puerto empiece a atender las tramas de datos que pudieran llegar, de learning, de aprendizaje, que era justamente mirar la información que traía esos mensajes de datos de usuarios para tomar la MAC address de origen y empezar a publicar, a conformar la tabla de MAC address para ese puerto, ¿sí? Y después de envío, ¿sí? Esos son los estados. Acá desaparece el de escucha, quedó el de learning, quedó el de enviar, y el de bloqueado se lo llama descartar. ¿Sí? Cambia los nombres, ¿no? Acá tienen lo que les decía recién, la descripción de cada uno. ¿Sí? Fíjense en descartar, el estado puede verse tanto en topología activa, ¿sí? Estable, es decir, cuando está todo ya definido qué hace cada puerto, como cuando hay una sincronización, que es cuando hay un cambio en este ida y vuelta de BPDUs, ¿sí? Podría verse que hay puertos en un estado de descartar. ¿Qué es qué? Que no hay tramas de datos en esos puertos para romper la continuidad de un bucle. ¿Sí? El estado de aprender también se ve cuando está estable, ¿sí? Y por un tiempo se puede ver el estado de aprender, donde se reciben las MAC y se trata de empezar a publicar
en la tabla de MAC address las MAC que llegan en un puerto para evitar tomar las tramas de tipo únicas como desconocidas y hacer un flood, ¿no? Cuando no se sabe por dónde mandarlas, las envía por todos lados e inunda todo. Entonces, se trata de antemano empezar a publicar la tabla de MAC address, pero no se reenvía información de datos en el estado de aprender. Y eso igual que antes. Y el estado de enviar, igual que antes, es cuando está estable la topología, en cuanto a las funciones de cada puerto, es la que permite enviar y recibir datos de usuarios, pero solamente eso es cuando ya está todo estable, ¿no? En un proceso de ida y vuelta, porque en cambio la topología, tener activo en un estado normal de forwarding el puerto podría provocar, al menos transitoriamente, un bucle. ¿Sí? Bien. Y acá vemos una comparación, lo que decíamos antes. Fíjense, el estado operativo es el administrativo, ¿no? Si está shutdown, no está shutdown una interfase. Bueno, acá vemos, ¿no? Fíjense, estando habilitada una interfaz, el estado del puerto con el spanning tree original es bloquear, escuchar, aprender y reenviar. ¿Sí? En cambio, con Rapid Spanning Tree es descartar, el equivalente a escuchar sigue siendo descartar, aprender es lo mismo y reenviar es lo mismo. Cuando está deshabilitado, cuando está shutdown la interfaz, en Spanning Tree lo consideramos deshabilitada y descartar, ¿no? También en Rapid Spanning Tree. O sea, no va a haber tráfico de usuarios. ¿Dudas? Complicado. Sí, en realidad, bueno, hay muchas Confuso cosas más que complicado. parecidas, ¿no? Sí. Bueno, traten de ir absorbiéndolo de a poco y hacer consulta en la medida que queden dudas. ¿Sí? Entonces, fíjense las funciones, ¿no? Recién vimos los estados. Una cosa es el rol para que va a cumplir los puertos en la topología estable, eso siempre en el viejo y en los nuevos Rapid Spanning Tree es el rol. Asociado al rol en la topología estable termina quedando un estado, ¿sí? Del puerto. Entonces, fíjense, entre paréntesis ven el estado. El rol es designado, por ejemplo, y forwarding, ¿no? Envío, normal. Fíjense que en el puente raíz tenemos, y estamos en Rapid Spanning Tree, ¿no? Los nombres de los roles son designados, igual que antes, el estado sería forwarding. Para el switch o los switches que no son raíz, teníamos un puerto root. El puerto root es el que tenía la ruta menos costosa para llegar al puente raíz. ¿Sí? El estado normal del puerto es de forwarding, de envío, ¿no? Normalmente necesitamos que esté conectado, digamos, al vinculado y activo hacia el puente raíz. Y acá viene por hilo nuevo, que es que el puerto, en cada segmento dijimos que había un puerto designado, ¿sí? En este caso, este pone el designado y este otro decíamos que era no designado. Bueno, ahora en Rapid Spanning Tree decimos que es alternativo el rol, ¿sí? ¿Por qué alternativo? Y porque si hubiera un problema en este puerto, debería empezar a funcionar para enviar y recibir tráfico para este segmento. Fíjense que el estado es de descarte, ¿no? Vieron que decíamos que era descarte, no bloqueado. Entonces, el alternativo está normalmente en estado de descarte, ¿sí? Y fíjense que si ocurriera esto, de que hay dos vínculos paralelos por un tema de redundancia, este otro que tenemos acá, este es un puerto raíz y este otro es el puerto de respaldo. ¿Respaldo de quién? De otro. O sea, este segmento respalda a este otro. Entonces tenemos un camino redundante por acá, pero lo llamamos alternativo a este camino, ¿sí? Porque es diferente a este camino de acá. Pero cuando hay caminos paralelos, el camino que está, digamos, bloqueado, ¿no? En estado de descarte, tiene un puerto de respaldo, un puerto de backup. Entonces aparecieron dos nombres nuevos, ¿no? Que tienen que ver con los roles. El rol de respaldo que antes no estaba, no existía, y lo que era puerto no designado se llama alternativo.
¿sí? Entonces, una vez que hay intercambios de BPDU y todos ya conocen información de BPDU de todos, estos son los roles que podemos encontrar. Si este segmento no estuviera, bueno, no habría un puerto de respaldo. Pero como está, es respaldo. ¿De qué sirve esto? De que si de alguna manera este puerto cambia, cae o se corta este vínculo, este rápidamente sabe que es respaldo de este otro. Entonces, no tienen que esperar que haya una convergencia nueva, porque no hubo información de un cambio de topología. Simplemente este se da cuenta que se cayó el puerto o el link del cual era respaldo. Por lo tanto, rápidamente puede pasar de descarte, ¿sí?, a learning, y de learning pasa rápido a forwarding. Entonces, acelera todo el proceso que teníamos antes, ¿no? Donde tenían que vencer timers, ¿no? Hubo un cambio en la topología y entonces todos tienen que esperar que todos se enteren con los timers de espera. ¿Está bien? Entonces acá, a partir del cambio de topología que puede haber, va a haber BPDUs nuevamente que envíen información nueva y todos pudieran volver a calcular los roles nuevos. Pero en el mientras tanto, en vez de bloquear todo, este puerto puede pasar a forwarding. ¿Sí? ¿Está bien? Lo mismo que si cayeran estos dos. Bueno, este que está en alternativo, y por lo tanto en descarte, va a pasar rápidamente a forwarding. Porque este puerto va a ser, en definitiva, después de calcular todo, el nuevo root, el nuevo puerto raíz. Bueno, vamos a tratar de ver entonces el proceso de propuesta-acuerdo, ¿sí? En esta topología, fíjense, está estable, ¿no? Está todo ya funcionando, corre BPDUs y demás. Asumimos que es el puente raíz, por lo tanto pone su puerto designado. Como tiene un único camino hacia el puente raíz menos costoso, por acá, pone este puerto como raíz. Para cada segmento, digamos, ya tiene el puerto raíz, por lo tanto, en los otros vínculos tiene que ver si es designado o no, ¿sí? Eh, y como él es el que tiene menos costo para llegar al puente raíz, pone este puerto como raíz, por lo tanto, tiene que haber un solo puerto designado por segmento, entonces se pone como designado acá, ¿sí? Algo equivalente pasa acá, ¿no? Acá hay un puerto raíz y este segmento necesita un puerto designado, por lo tanto, pone el puerto como designado. Acá, el FD02. Por lo tanto, de manera estable todos tienen un rol y por tener ese rol terminan estando o poniendo el estado de sus puertos como lo que ven entre paréntesis, ¿no? Está todo en forwarding. Entonces, hay un cambio de topología. ¿Qué sucede? Vamos a dispararlo acá. Bueno, no dispara. Ahí está. Fíjense, lo que ocurre es que aparece un enlace nuevo, ¿no? Alguien queriendo, sin querer, quiere redundancia, lo que sea, pone un link acá. ¿Qué debería pasar según ustedes? ¿O qué pasaría? Arriesguen, ¿eh? No pasa nada. Cambia el puerto a raíz del switch 4, porque tiene menor costo para llegar al puerto designado. Claro, claro. Claro, pero está bien, perfecto, pero digamos, si eso se decide en un estado normal, digamos, así se ponen a fijar eso primero, ¿no? Vinculando esto así nomás, acá hay un bucle. Entonces, vamos a ver lo que pasaría primero. Está perfecto eso que dijiste igual, pero vamos a ver qué pasaría primero, fíjense. Fíjense, lo primero que va a pasar, esto es un enlace nuevo, tiene que estar en estado de descarte. O sea, no puede haber tráfico por acá. Ya ellos ya sabían qué tenían que hacer, esto está andando todo perfecto, bueno, listo, se pone en descarte. Lo que no quita es que no haya BPDUs viajando por todos lados, que modifiquen, o sea, que enseñen de que hay nuevos caminos, nuevos costos y demás. Incluso si hubiera un switch nuevo, habría un BPDU, un Bridge ID nuevo a analizar, ¿sí? Pero bueno, no es el caso. Pero sí, digamos, hay nuevos costos, nuevos caminos, entonces van a tener que recalcular todo. Pero mientras tanto, la idea es que no corte, no se corte. Entonces, lo primero, anulemos, digamos, anula lógicamente este camino para que todo siga funcionando normal, mientras tanto se calcula, ¿sí?
Entonces se pone en descarte. Una vez en descarte, empieza a ver por este vínculo BPDUs. Este envía un BPDU con la información propia, donde hay en definitiva una propuesta, dice, yo tengo esta información, la BPU tiene un menor costo, una ruta, bueno, vamos a frenarlo, vamos a volver atrás si leemos bien. El BPU trae un menor costo de lo que él conoce, ¿no? De que lo que ese 4 conoce, por lo tanto ese 4 dice, uy, bueno, a ver, acá posiblemente voy a levantar este camino, tengo que bloquear el resto para que no haya un loop, ¿sí? Y fíjese, lo hace sobre puertos que no son extremos, ¿no? Porque si yo tenía acá un vínculo a una PC donde yo sé que no va a haber loop y demás, recuerden que ese puerto lo consideraba extremo, por lo tanto, rápidamente y no intervendría en todo el análisis porque yo quiero que esté permanentemente activo ese puerto. Entonces, a este proceso de ida y vuelta, ¿no? De resolución lo llamamos proceso de sincronización, ¿no? Entonces, este puerto va a estar bloqueado en todo el periodo de sincronización. Entonces, si bien acá hay podría haber alguna interrupción acá, en el resto no. Estos siguen trabajando normalmente. Entonces, al recibir el menor la información de menor costo en ese BPDU, ese 4 dice, listo, estoy de acuerdo con lo que me estás mandando. ¿Y ese acuerdo qué implica? Bueno, que si tiene mejor camino, va a seguir siendo el puerto designado, ¿no? Para ese 1. Entonces ese 1 no tiene que hacer nada porque le dijo, yo tengo este menor costo, voy a poner el puerto designado. Ese 4 le dice de acuerdo. ¿Y ese 4 qué tendría que hacer? Poner a F05 como puerto raíz. ¿Sí? Y ahí está. Lo pone como puerto raíz y como designado. Entonces ya de alguna manera se empieza a resolver la topología, la nueva topología lógica, ¿no? Pero al ser raíz, el estado es enviar. Entonces, ¿cómo se interrumpe el bucle? Porque está en estado de descarte. Pero ahora en ese nuevo camino, en esa otra parte, de esa otra porción, digamos, también tiene que haber información del cambio o de la BPDU nueva que tiene S4. Entonces manda el BPDU con su información. ¿Qué tendría que hacer S2? Básicamente lo mismo que antes, ¿sí? La BPDU, por ser un costo menor de la ruta, entonces se bloquean acá todos los puertos que no son extremos, por lo tanto este puerto, en el periodo de sincronización, igual que lo que hizo S4. Pero de vuelta, ¿no? Parte de la red, esta y esta, ya está trabajando o sigue trabajando de manera normal. Así todo podría mandar una propuesta, ¿no? Indicando que él es el designado, porque acá tenía anteriormente un root. ¿Sí? Bueno, S4 puede mandar un acuerdo, o puede mandar información, digamos, de cómo queda todo. S2 le decía que este era el puerto raíz, ¿sí? Le dio el acuerdo de S4, entonces este queda como designado y este queda como raíz. Esto está en descarte, ¿no? El que era raíz antes está en descarte. Todavía 0.3 no sabemos si va a terminar siendo designado o no designado, ¿no? Entonces envía una propuesta a S3. Fíjense que estando en descarte, envía la propuesta, porque el descarte es simplemente bloquear tráfico de datos y no de spanning tree de BPDUs. Manda propuesta. S3, como tiene que hacer un cálculo, bloquea por las dudas. Le manda un acuerdo. Hay que ver qué decía esa propuesta y ese acuerdo. Ahora lo vamos a ver. S3 determina que el bridge ID para S2 es menor, es mayor, ¿sí? Por lo tanto, le dice que S3 tiene un menor bridge ID a S2 para que todo siga
entre ellos dos como estaba antes, ¿no? Él sigue teniendo el puerto designado y esto que era, y esto que para él antes era raíz, ahora es un alternativo, ¿sí? Alternativo termina siendo un estado, termina teniendo un estado de descarte, ¿sí? Como ya sabe que es designado, ¿sí? Y tenía un menor costo por acá, sigue teniendo a este puerto como raíz. Pero teniendo una información nueva, él vuelve a enviar, si hubo algún cambio acá, un BPDU con alguna propuesta que puede ser la misma que antes, o distinta, basado en lo que resolvió, y ese uno analiza la información y le da el OK en base a la información que venía de S3. En ese análisis siguen dándose cuenta que entre ellos dos todo sigue igual. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? En el caso del estándar original, todo esto se bloqueaba ante un cambio, ¿no? Existía una información que viajaba hasta el raíz, indicando el cambio. El raíz dice, apareció un cambio, todos bloquean hasta que resuelven con la nueva información que tienen que resolver el estado o el rol de cada puerto. Bueno, comando de configuración, ¿no? Acá estamos con Pervilan Spanning Tree rápido, es similar al otro, ¿sí? Fíjense que acá la forma de cambiar de tipo de Spanning Tree lo hago con este comando. Acá lo estamos poniendo en Pervilan Spanning Tree, rápido, para Cisco. Y después dentro de las interfaces yo podría modificar el tipo de link, ¿no? Si es punto a punto o lo quiero forzar a que sea punto a punto, uso este comando. Decimos que punto a punto o compartido tenía que ver con el tipo de duplex, ¿sí? Pero lo puedo modificar con este comando, ¿sí? Si quiero borrar información de otros spanning tree que pude haber corrido anteriormente, cuando lo modifico con este comando, lo puedo borrar con este comando. Acá hay un ejemplo. Fíjense, entonces cambio el modo con este comando, en modo global, y después en la interfaz, por ejemplo, cambio el tipo de enlace. Bueno, verifico siempre igual, ¿no? Fíjense lo que le decía. Yo Spanning Tree me muestra información de las diferentes VLAN que tuviera el equipo, pero si hago VLAN 10, veo solamente información de la VLAN 10. ¿Sí? Fíjense que vemos los roles acá, el tipo de Spanning Tree acá arriba, Rapid Spanning Tree. Bueno, ya habíamos visto el ID para el root y el bridge, qué rol tiene cada puerto y el estado. En este caso está en learning, ¿no? Se tomó en un momento en el cual el puerto siendo designado está en learning. Si todo sigue normal, esto va a pasar a forwarding, ¿no? Porque es un puerto designado. Los designados en estado normal están en forwarding. El costo de cada puerto, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, nada más. Bueno, el tipo de enlace, punto a punto, o si fuera compartido también lo indicaría acá. Bueno, viendo la configuración global o total del equipo que se está ejecutando, veo una parte donde se refiere a Spanning Tree, ¿no? Los comandos de Spanning Tree. Bien, fíjense que siendo administradores uno debería elegir dónde poner la raíz del árbol de Spanning Tree, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Qué pasaría si el raíz es S2?
Ahí puede ser que no alcance el router. No sería que no alcance, porque en realidad lo que pasaría es que termina cortándose el bucle, ¿no? El loop. Pero el camino siempre tiene que haber. Porque lo que hace Sprint Tree es cortar bucles, no cortar enlaces, digamos, ¿no? Porque sí. Entonces, si este es un bucle, si esta es raíz, estos enlaces que están directamente conectados van a estar activos, van a estar funcionando normal. ¿Sí? Acá no hay un bucle, por lo tanto esto tendría que estar como también funcionando normal. Incluso lo pude haber puesto como puerto extremo o edge, ¿sí? Para que rápidamente esto vaya activo en caso de que se baje y suba, ¿no? Entonces todo esto acá habría un camino activo, todo por acá, pero esto acá va a estar bloqueado. Entonces básicamente lo que va a pasar es que tengo un camino no óptimo para estos usuarios, ¿no? Van a tener que hacer esto para ir hasta el router o para ir acá. Entonces acá en esta topología lo conveniente sería que esto esté bloqueado para el loop, ¿no? En ese caso, que yo quiero que esto esté bloqueado, lo que voy a tratar de hacer es que este sea el raíz. De esta manera, cualquier usuario tiene el mejor camino para ir a este servidor o para ir al gateway, al router que me saca de la red, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en la topología jerárquica, yo voy a tratar de elegir siempre equipos que estén en una jerarquía mayor, típicamente, como root. ¿Sí? ¿Subir a tráfico entre estos dos? Sí, seguramente no sería el mejor camino, pero se asume que normalmente tenemos tráfico o aplicaciones del tipo cliente-servidor, ¿no? Donde entonces los datos o la mayoría del tráfico va y viene entre un lugar centralizado y los usuarios. ¿Está bien? Para ir a otras redes también, ¿no? Voy a tener siempre el equipo, el router saliendo en una capa superior a los accesos. Entonces también busco normalmente el mejor camino hacia estos puntos. Por otro lado, fíjense, acá, donde tengo podría tener varias VLANs en la topología jerárquica, tengo enlaces troncales, ¿no? Que son los punteados. Entonces, por default, todos los VLANs llevan todos los enlaces troncales llevan todas las VLANs. Por lo tanto, si tomamos en cuenta la VLAN 20, la VLAN 20 puede estar acá, 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 acá. ¿Sí? Y la VLAN 30, lo mismo, está por todos lados. Entonces, que esté por todos lados significa que obviamente Spanning Tree va a correr en todos lados y voy a tener más de un puerto bloqueado porque voy a tener más de un loop para cada VLAN. La idea es tratar de evitar bloqueos donde en realidad por ahí no hace falta tener la VLAN presente. Fíjense, si todos estos usuarios son de la VLAN 30, lo que me interesa es que estos usuarios tengan redundancia. Entonces la redundancia la voy a tener acá, acá y para acá. ¿Sí? Acá no hay usuarios de la VLAN 20. Perdón, 30. ¿Sí? Por lo tanto, no tengo necesidad de que la VLAN 30 llegue hasta acá. Llegar hasta acá implica que la VLAN 30 la tenga presente por acá también, en este otro bucle, y entonces tenga dos puertos bloqueados. Cuando en realidad, ¿para qué quiero la VLAN 30 acá? Me evitaría tener que llegar a D1 y me tendría que evitar tener este otro bloqueo para la VLAN 30. ¿Sí? Y para la VLAN 20 sería el mismo caso. Entonces, todas las veces que pueda evitar expandir una VLAN, mejor, me evita tener más puertos bloqueados, más posibilidades de que haya loops innecesarios, que si bien está resuelto por este Spanning Tree, hacen que haya más equipos interviniendo a resolver un loop en una determinada VLAN. Entonces, en este ejemplo, lo que me conviene es bloquear la VLAN que corresponde en cada sector, y se puede hacer por un protocolo que es propietario de Cisco que no lo vimos, un capítulo que salteamos, que es BTP, o manualmente. ¿Sí? BTP es un automatismo para saber si hay clientes de una VLAN en un sector y si no lo hay, bloquear tráfico de esa VLAN. ¿Sí? Bueno, acá es lo mismo, lo podemos hacer manualmente. Fíjense, donde yo sé que no tengo usuarios de una determinada VLAN, elimino esa VLAN del trunk, del puerto troncal. ¿Sí?
De eso se trata, ¿no? Les recuerdo que por default todas las trancales llevan en la información de todas las VLANs. Lo que tengo que tener cuidado es no bloquear la VLAN 1, porque la VLAN 1 es la administrativa, la default, que es por donde viajan los BPDU, ¿no? Si yo bloqueara la VLAN 1 acá, o acá, no sé, en algún lado, no va a haber BPDUs que reciba un determinado switch, y entonces por ahí no está en conocimiento de que está provocando un loop para alguna de las VLANs, ¿no? Otra forma de limitar la expansión de VLANs es con ruteo, capa 3. Capa 3 me evita los loops de capa 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, la VLAN 20 que tendrían estos usuarios, tienen redundancia, sí la tienen, porque tenemos salidas a este switch multicapa y a otro switch multicapa, pero ya no hay un loop por acá para la VLAN 20 en capa 2. ¿Sí? Y para la VLAN 30 tampoco lo hay. Entonces, también es una buena práctica limitar los dominios de capa 2, los dominios de broadcast, ¿no? A través de ruteo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, como cuestiones finales, ¿sí? Se dice acá, siempre es bueno tener habilitado Sparring Tree. Por default viene habilitado Sparring Tree en los switches de categoría Enterprise, en los hogareños no, ¿sí? Entonces la idea es no deshabilitarlo, aunque veamos, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Que acá no hay loop para una VLAN, o para todas las VLANs, de todas formas mantenerlo corriendo, porque nunca sabemos cuándo podría aparecer un loop, por ejemplo acá, ¿no? Para una VLAN. Entonces siempre tenerlo habilitado. Tener en cuenta que STP no es exigente para el procesador de switch, las BPDU son digamos, de pocos bytes, ¿no? No reducen ancho de banda si se envían. Si STP no está funcionando, se va a provocar un loop, como dice acá, ¿no? En fracción de segundo, y puede tirar toda la red abajo, no solamente la parte donde esté el loop, sino toda la red, ¿no? Por lo que vimos, ¿no? En la inundación de brocas, por ejemplo. Por otro lado, se recomienda que como en la VLAN administrativa, que es la VLAN 1, viajan las BPDU, no viaja el BPDU en cada VLAN que yo tenga, viaja en la VLAN 1, llevando información de las otras VLAN. Todo lo que es tráfico de usuario, mantenerlo en VLANs, en VLANs aparte, distintas a la VLAN administrativa, que es la VLAN 1. ¿Sí? La idea es que si en una VLAN hay mucho broadcast, por ejemplo, ese broadcast no, o se produce, ¿no? Un alto tráfico de broadcast, ese broadcast no termine bloqueando el tráfico de BPU, que en definitiva es el que me resuelve los loops. ¿Sí? Y no tener una VLAN que se expanda por toda la red. ¿Sí? La VLAN 1 sería una excepción porque en realidad como es la administrativa, es la que me permite llegar a administrar todos los switches de la red. Entonces esa VLAN seguramente la tengo por todos lados, pero esa VLAN dijimos que la queremos separada del tráfico de usuarios, la tenemos solamente para administración, entonces vamos a generar otras VLAN para el tráfico de usuarios, esa VLAN no la vamos a expandir por toda la red, ¿sí? Y tenemos el problema resuelto, ¿no? Un bucle de la VLAN 1 afecta a todos los switches, podría afectar a todos los switches y por lo tanto indirectamente a todas las otras VLANs. La idea es limitar los dominios de broadcast con equipos de capa 3. Bueno, las fallas que pudiéramos tener las vamos a resolver en la medida que conozcamos la topología, no tenemos que tener un buen control de la topología de la red, la tenemos que tener documentada, bien ubicados los puentes raíz, como habíamos hablado, ¿sí? Y a partir de eso, identificar dónde encontraríamos los puertos bloqueados y los enlaces redundantes. ¿No?
puede pasar que tengamos errores, por ejemplo, con el tema del porfaz. ¿El porfaz qué era? Definir que un puerto sería puerto extremo, y lo que estamos diciendo con eso es que ahí asumimos que no va a haber loops, ¿sí? Y si no hay loops, pasa rápidamente a un estado de envío el puerto, pero si no lo hacemos correctamente, puede haber casos así, ¿no? Que nos queda un puerto configurado de, no sé, de antes en este switch, como por faz, el 02, y de repente conectamos un switch para tener cierta redundancia, y se termina haciendo un loop que puede perjudicar a toda la red, no necesariamente a donde se produce el loop. Si no tenemos el porfaz, esto se considera un puerto más de la topología corriendo spanning tree, bueno, y entonces se podría tener, en definitiva, el puerto bloqueado por spanning tree, ¿no? Bueno, otro tema era el diámetro de la red. Fíjense que acá se dibujó a propósito una red no jerárquica, o que simula ser jerárquica, o que si es jerárquica, por alguna razón yo necesito otras capas, no tuve en cuenta el diámetro para el cual está definido por default el funcionamiento de spanning tree, que era 7, ¿no? 7 era la cantidad de saltos entre cualquiera dos, perdón, del diámetro es la cantidad de saltos de capa 2 entre dos puntos cualquiera de la red. Entonces acá podría ver que tengo más de 7 saltos, y por lo tanto los timers definidos, ¿sí? No llegan a esperar a que el switch más lejano, de donde se produce un cambio de topología o del puente raíz, se entere del cambio y en definitiva deje activo un puerto, cuando en realidad debería tenerlo en descarte para evitar un loop, ¿sí? Entonces hay que tocar los timers si tengo esta red, o tocar el diámetro, ¿no? También en comando para modificar el diámetro, para que se adapten los timers. Bueno, acá hay una pequeña actividad, se la dejo a ustedes, basado en si estamos trabajando con un spanning tree o rapid spanning tree, en condición de puerto habilitado o deshabilitado, poner el estado que corresponda, ¿sí? Y después, por otro lado, en una topología, definir las funciones, ¿sí?, que le quedarían para el rapid spanning tree a cada puerto, asumiendo que acá tenemos el puente raíz. ¿Sí? Lo que tienes es arrastrar, ¿sí?, a cada punto el rol. Bien. Bueno, con esto llegamos al fin de la unidad. No sé si quieren hacer alguna consulta. Tienen que primero digerir todo esto, me imagino. Sí, hay que... A mí me pasó que la clase pasada la había entendido re bien, la repasé, y bueno, Sí. ahora necesito un par de preguntas y como, no sé, me bloqueé todo. Bueno, pasa. No, bueno, pasa. Como varias cosas hay que volver a digerirlo. Esta última parte que lo que vimos hoy, como les decía, no entra en el examen. Va a quedar para el segundo, ¿sí? Esto agregó básicamente la parte nueva de spanning tree, lo otro era lo base, ¿no?, de spanning tree. Bueno, como les decía, yo le voy a dejar información en el campus de lo que sería el acceso al cuestionario, que sería la clase que viene. Después de eso vamos a hacer, podemos dejar un periodo de consultas de la parte de práctica, ¿sí? No, la idea es no dar teoría. ¿Alguna duda respecto de esto? No, del examen, yo me enganché creo que 2 minutos después. Ah, ok. No, le decía, la idea es que haya un cuestionario para que quede habilitado a un determinado horario durante un determinado tiempo, de tipo multiple choice, posiblemente, si está la manera, que puedan hacer, digamos, agregar ustedes algún texto en alguna pregunta. La idea es que
Puede haber alguna consulta relacionada a la práctica, pero del tipo conceptual, ¿sí? Y bueno, o sea, la idea es que las preguntas van saliendo, digamos, una tras de otra, las tienen que ir contestando durante un tiempo. ¿Sí? Sí, pero el horario todavía no está, el horario costenario. No, el horario seguramente sea 6:30, no sé si hay algún problema con el horario, pero bueno, 6:30 o 7, podemos redondearlo para que sea por ahí más fácil para algunos que tengan alguna otra actividad. Bien. Y quedamos en eso. Acá pregunta un compañero en el chat, dice si preguntas incorrectas restan puntos. Preguntas incorrectas, no, porque las hago yo, las respuestas incorrectas van a pero sí, no resta, en realidad se toman las positivas, ¿sí? Sobre el total, ¿sí? Profesor, Sí. yo tengo una captura de pantalla, digo, por hasta dónde incluye el parcial. Tengo hasta la diapositiva 535 y había notado que el parcial es hasta la hoja anterior. A ver, 5, 3. 534 sería. ¿Es hasta ahí entonces el parcial? Déjeme ver. A ver. Y yo noté lo mismo, 5, 3, 5 parcial. Claro, Pero no sé si el anterior ahí me mataste. No sé si es hasta inclusive o creo que bueno, una hoja más, una hoja menos, ¿no? Sí, sí. Esa hasta acá sería. Ah, hasta la 4. Hasta acá inclusive, ¿no? hasta ahí, claro. Ah, está bien. Bien. Bueno, 19 horas quedamos acá en base al pedido de Claudio. Bien, sí, ¿Sí? por las ¿No hay dudas. problema? Llegan Perfecto. Bueno, entonces los libero por hoy. Nos veremos o charlaremos la clase que viene. Como le decía, dejamos habilitado horario para consultas de la práctica y además del examen que es más automatizado a través del campo, ¿no? Bárbaro. Pero la comunicación la hacemos después del examen. La comunicación la hacemos después. En realidad la podemos dejar abierta desde antes, Ah, por ¿sí? alguna pregunta, sí, Por alguna pregunta y que les sirva a todos. o alguna inconveniente, esperemos que no, pero algún inconveniente que pueda surgir en acceso y demás. Y bueno, y obviamente después en el horario que arranca el examen, silenciamos y en todo caso después queda abierto para la parte práctica. Bárbaro. ¿Sí? Perdón, me perdí. Sí. Nos conectamos a las 19, No, la o clase sea, que viene. claro, o sea, yo le decía antes dejamos ya abierto la comunicación, digamos, el link para comunicarnos, si hay alguna cuestión, algún inconveniente que pueda surgir. El examen sería que arranca a las 19. Ah, bien. ¿Sí? Dejamos muteado para no molestar, pero en el caso de hacerle Exacto. preguntas. Ah, ok. Ya. Ok. Ahí está. Bien. Perfecto. Genial. Bueno, listo, entonces. Bueno, nos vemos el martes que viene entonces. Todo. Bueno, buena semana. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, hasta luego.